Terapia breve centrada en soluciones. Nace a principios de los 70 en Milwaukee, Estados Unidos, con Steve DeShazer, Kim Berg, Jim Dirks, Elam Nolani, Marilyn Lacourt, Yves Lipchik, con ideas del MIR de Palo Alto. En 1978 crean el Brief Family Therapy Center, funcionando como un think tank, basándose en lo que observaban en terapia y la teorización de la misma observación. Se aplica desde la depresión hasta la esquizofrenia. En 1993 crean la European Brief Association y posteriormente la Solution Focused Brief Therapy norteamericana. La terapia breve centrada en soluciones es un enfoque que permite tener resultados positivos en pocas sesiones, entre 3 y 6 aproximadamente, y es adaptable a diversos contextos clínicos y no clínicos. Existen diferentes estudios de proceso y proceso-resultado que favorecen a la terapia breve centrada en soluciones y sus técnicas. También se analiza la función del lenguaje y los riesgos existentes en el abuso de las técnicas o el no adaptarlas a las necesidades del cliente. Por ejemplo, la pregunta del milagro con personas sordas. Conceptos básicos. Con enfoque constructivista y construccionista, la terapia breve centrada en soluciones plantea una posición no normativa, donde se acepta la existencia de diferentes maneras de abordar un problema o situación. Por ejemplo, la relación de pareja, la relación entre padres e hijos, etc. Por lo que cada planteamiento merece respeto, al igual que toda la diversidad de organizaciones. No existe un interés de crear una tipología y hay una renuncia total por el diagnóstico tradicional. Para la terapia breve centrada en soluciones, un problema es problema y no síntoma de un problema más profundo. Steve DeShazer propone leer las líneas en vez de leer entre líneas, pretendiendo describir las relaciones en vez de interpretarlas. De esta forma, se desestima la función del síntoma, marcando una diferencia entre los enfoques clásicos sistémicos y la terapia breve centrada en soluciones. A esto se le conoce como muerte de la resistencia. Para Shazer, los problemas y las soluciones no están necesariamente conectados, más bien son independientes, pues para dos personas con la misma problemática, la solución no necesariamente va a ser la misma. La terapia no es una resolución de problemas, sino una construcción de soluciones que va de la mano con una constante negociación y conversación entre los involucrados. Visión global del proceso terapéutico. El proceso terapéutico se puede decir que comienza por el final, planteándose preguntas de tipo: ¿cómo sabrán que los problemas están resueltos? ¿Cómo saber si la terapia ha sido exitosa? Aquí entra la pregunta del milagro u otras técnicas de proyección al futuro. Por lo tanto, el avance se medirá de acuerdo al acercamiento con los objetivos. El propósito del terapeuta será el acompañamiento en el proceso, facilitar la comunicación y temas de decisiones. Esta postura le implica al terapeuta la adaptación total a cada familia y consultante. La terapia breve centrada en soluciones enfatiza las propuestas de los consultantes y por esto el terapeuta no propone, sino que ayuda a localizar una forma correcta de avanzar. Debe ser un experto conductor de la terapia y de la gestión conversacional familiar, por lo que el terapeuta trabaja para que la familia cree sus propias soluciones. A continuación, se describen estrategias y técnicas en la terapia breve centrada en soluciones. Estrategias comunicacionales en la entrevista interventiva. No es suficiente con plantear a una familia la pregunta milagro. Hace falta además trabajar con las respuestas que sus clientes vayan dando y seguir preguntando para lograr que estas respuestas resulten útiles. Es necesario gestionar sus respuestas para generar nueva información sobre los avances ya producidos, las expectativas de futuro y los pasos siguientes a dar. Se denominan estos procesos terapéuticos estrategias.
Estrategias principales de la terapia breve centrada en soluciones. Elicitar la descripción de soluciones. Iniciar la conversación sobre ellas mediante alguna de las preguntas centradas en soluciones, centrándose en alguna información o dato que los consultantes aporten espontáneamente en el transcurso de la conversación. Esto último exige una escucha muy atenta y focalizada sobre los recursos, que permita detectar soluciones, incluso en las descripciones de las quejas. Ampliar, es decir, pedir detalles y ayudar a los consultantes a que generen descripciones en términos de conductas interactivas, pequeñas, concretas y en positivo. Anclar las soluciones o atribuir control, es decir, ayudar mediante las preguntas a que los consultantes identifiquen de qué forma han conseguido producir las mejorías y de qué manera pueden llegar a alcanzar sus objetivos. No es suficiente con que la situación en la familia mejore. Los miembros de la familia deben de saber de qué forma han conseguido generar estos cambios. De esta manera podrán hacer más lo que funciona y estarán preparados para enfrentar posibles recaídas. En terapia breve centrada en soluciones hay que ajustarse al ritmo de cambio de los clientes, en transmitir el mensaje de avanzar paso a paso, en dar tiempo a los clientes para que piensen y elaboren sus respuestas a las preguntas del terapeuta, lo que incluye saber mantener el silencio, y los terapeutas deben hacer una pausa hacia el final de la entrevista. En terapia breve centrada en soluciones, la posición de la cooperación activa se consigue, en primer lugar, identificando qué quieren conseguir los consultantes y adoptando sus objetivos. En segundo lugar, la terapeuta centrada en soluciones valida la posición de sus interlocutores, es decir, acepta su forma de ver el problema y las posibles soluciones, y en vez de confrontar o tratar de cambiarla, la utiliza a favor del cambio. Finalmente, en el nivel de la comunicación terapéutica, la terapeuta se esfuerza por utilizar el lenguaje de los clientes. Técnicas de la entrevista interventiva. Las preguntas centradas en soluciones. Las técnicas de la terapia breve centrada en soluciones se emplean en función de cada entrevista y de cada paso. Proyección al futuro. Se trata de invitar a la familia a imaginarse un futuro sin el problema. La versión clásica es la pregunta milagro. Imagínense que esta noche después de ir a dormir sucede un milagro y los problemas que les traen aquí se resuelven. Como están dormidos no se dan cuenta de que sucede este milagro. Mañana por la mañana, ¿en qué notarán este milagro que se ha producido? En cualquier caso, lo importante es el trabajo posterior que el terapeuta hace con las respuestas de los consultantes, ampliándolas hasta conseguir objetivos pequeños, alcanzables, concretos, conductuales e interaccionales. Cambios pretratamiento son las mejoras que se producen antes de la primera entrevista. Por ejemplo, desde la llamada telefónica, el padre con problemas con alcohol ha empezado a beber menos, o desde que acordaron iniciar la terapia, la pareja no ha vuelto a pelearse. Los cambios pretratamiento son frecuentes en consultas ambulatorias, tal vez porque el hecho de pedir ayuda a un terapeuta ya genera cierta esperanza e implica pasar a la acción en la resolución del problema. En cualquier caso, los cambios pretratamiento son muy relevantes porque permiten partir de avances que ya se han producido y además tienen más probabilidades de ser percibidos como algo que está bajo el control de los consultantes, ya que al fin y al cabo se ha producido sin la intervención del profesional. Excepciones. El punto clave no es detectar posibles diferencias, sino conseguir conservando sobre ellas hasta lograr que el cliente las concrete y asuma cierto grado de control sobre ella. En este sentido, es fundamental comenzar ampliando hasta conseguir una buena descripción en la excepción, en términos conductuales y concretos, para después empezar a atribuir control. De esta forma se consigue construir excepciones deliberadas, es decir, no solo situaciones en las que el problema no se da, sino situaciones en las que los consultantes son capaces de identificar que actuaron de determinada manera, repetible y replicable, de modo que podrán hacerlo más en un futuro. Preguntas de escala. Invitan a los miembros de la familia a puntuar algo entre 0 y 10 o entre 1 y 10. La escala más utilizada es la escala de avance. Si 10 es que estos problemas están del todo superados y 1 cuando peor estaban. Y preguntar, ¿dónde dirías que estás ahora? La escala de confianza. De 0 a 10. Donde 10 es que tienes toda la confianza del mundo en que vas a ser capaz de mantener estos cambios positivos y 0 lo contrario. La pregunta que se hace al cliente es ¿dónde te situarías? La escala de decisión. Como estás decidido de 0 a 10, 10 es que estás completamente decidido a probar el alcohol en esta semana.
y 0 lo contrario. En cualquier caso, lo importante es trabajar con las respuestas que los consultantes nos den, primero ampliando el punto en el que se sitúan. Así, ¿qué dirías que ahora tienes una comunicación de 8? ¿Qué entra en ese 8 que está mejorando respecto de cuando estabas en el 1? ¿Qué podrías hacer para que fuera un poco más sencillo subir hasta ese 9? Preguntar afrontamiento. Sirven para conservar sobre los recursos de la familia en situaciones negativas o de externa adversidad. Cuando no es posible identificar excepciones o mejorías, es preferible no empeñarse en encontrar excepciones a toda costa y en lugar de ello adaptarse a la postura negativa de los consultantes. ¿Qué estás haciendo para sobrellevar estos problemas? Secuencia pesimista. Aquí el terapeuta no solo renuncia a buscar excepciones, sino que adopta una postura incluso más negativa que la de los propios consultantes. Como que no has tirado la toalla en vista de estas dificultades. Está indicada cuando los consultantes responden las preguntas más directas de forma negativa y pesimista, o cuando expresan abiertamente su falta de esperanza en que las cosas puedan mejorar. Prevención de recaídas. Se trata de investigar primero qué factores podrían precipitar el retroceso. Terapia. A continuación se presenta un caso con la aplicación de terapia breve centrada en soluciones. Se trata de una joven de 24 años de edad diagnosticada con VIH-Sida. Era estudiante en una universidad de Bolivia, pero abandonó sus estudios en el momento que fue diagnosticada. Se realizaron 5 sesiones de terapia con duración de 1 hora aproximadamente. En su primera sesión, el diagnóstico fue cuadro depresivo por diagnóstico VIH-Sida. Los participantes en esta intervención fueron sus padres y la joven. En la primera sesión se observó que la paciente se encontraba con una gran carga emocional que se desborda desde el inicio de la sesión, por lo cual se realizó la contención a la misma, se evitó las palabras y se le dio el tiempo necesario para que pueda calmarse y continuar su relato. De esta forma se identificó rápidamente el problema central, que era el diagnóstico de ser portadora de VIH. La joven también se presentaba con una gran disponibilidad de recibir ayuda terapéutica. También se mostró que tenía presencia de síntomas depresivos como llanto, pensamientos negativos generalizados, temor a la muerte y culpa, lo cual todo esto la llevó a que dejara sus estudios. En la estructura familiar, el apego entre madre e hija es mayor que hacia el papá. En el ámbito conyugal, la joven no ha tenido parejas exitosas, es madre soltera ya que el padre de su hijo la abandonó. En la segunda sesión, la finalidad es de tomar conciencia de su enfermedad, fortalecer los recursos donde ella aprenda a afrontar situación aún con la ausencia de las personas más importantes en su vida. Se observó Se identificaron algunas actividades de mejora en mayor o menor grado de situación de la paciente, tales como leer, escuchar música, salir a caminar, aspectos que posteriormente fueron trabajando con la finalidad de que ésta se pueda repetir con mayor frecuencia. De esta forma se procedió a seguir delimitando los objetivos de la terapia a través de algunas estrategias como ser la pregunta del milagro, con el objetivo de indagar los deseos de cómo quisiera estar y de esta manera acercarnos a ello. En la pregunta del milagro dieron muchas pautas fundamentales que guiaron toda la terapia posterior, puesto que el imaginario de cómo estaría la paciente si el problema se hubiera solucionado describe a una persona feliz realizando sus actividades cotidianas como la hacía anteriormente, como ser, estudiar, ayudar a la mamá, jugar con su hermano hijo, y por otra parte ve a sus padres contentos, algo que definitivamente afecta mucho a la paciente por ser su sistema más cercano. Anteriormente Posteriormente, se aborda el tema de la muerte, hablar de la muerte como un proceso natural y un final que todos tendremos. No se sabe en qué momento se dará y que la diferencia con el diagnóstico del VIH es que la misma permite tomar los cuidados necesarios para precautelar la salud, permitió que la paciente pueda ver el problema desde otro punto de vista.
En la sesión número 3, la finalidad fue fortalecer y resaltar los logros ya obtenidos. En esta sesión hubieron cambios significativos con respecto a su educación, o bueno, en este caso a su situación educativa. Si bien en la anterior sesión se puso como una posibilidad de que pueda retomar sus estudios y ella pues tomar esta decisión. En la cuarta sesión se observó rápidamente la importancia por parte de los padres de querer apoyar a su hija, pero también una de las dificultades es no saber de qué forma o de qué manera poder apoyarla. Poco a poco el padre fue abriéndose a la sesión y se explicó algunas etapas que su hija estaba atravesando, siendo el propósito de que ella llegue a la etapa de aceptación. Posteriormente se elogió la labor de los padres, pero al mismo tiempo se dio a entender que los recursos que ambos estaban utilizando no estaban coayudando la recuperación de su hija. De esta forma se preparó el terreno para la paciente donde se confrontó la situación que vivía en su ámbito familiar y se permitió que puedan comunicarse emocionalmente, expresando sus pensamientos y sentimientos hacia ambas partes. Posteriormente, en la cuarta sesión, nuevamente se trabajó con los padres para una mejor comunicación. En la quinta sesión, y esta fue la última sesión debido a que pues se observaron ya mejores logros ya en el ambiente familiar, pero hubo una cuestión donde se presentaba aún situaciones de rabia e ira hacia la enfermedad. En este caso se realizó una carta y una técnica de la silla vacía con la finalidad de expresar la enfermedad y que la paciente recuerde que vive con ella y que ésta no define lo que es. Asimismo, aprenda a convivir y a aceptar la enfermedad. En conclusión, se dice que se logró el fortalecimiento de las estrategias de asimilación y fortalecimiento hacia la enfermedad. Se logró lidiar y trabajar con el duelo que la paciente presentaba. Asimismo, como también se logró el proceso de comunicación en el sistema familiar a través de la catarsis emocional, confrontación y ampliación de excepciones.